Quiero aprovechar esta mañana, después de lo que vimos ayer, la importancia de provocar un avivamiento, de lograr que ese Pentecostés nunca se nos envejezca. Entender que la vida espiritual y pentecostal, con el correr del tiempo, tiene que tener evidencias. De lo contrario, podríamos caer en el riesgo de ir de la espiritualidad a la religiosidad y de la religiosidad otra vez a la carnalidad. Y eso sería terrible. Es ahí entonces donde necesitamos comprender que la vida cristiana, la vida de familia, debe mantenerse en constante renovación. Y yo quiero tocar una palabra con la cual quiero buscar cómo podemos renovar nuestras vidas. Para mí el 2016 fue una nueva etapa renovadora, no solo de mi vida, sino de mi familia. Y a pesar de que los 4 años antes del 2020 fueron muy proféticos y el 2020 fue una tremenda tragedia, para nosotros como familia fue el mejor momento. Todo cambió, la estructura de nuestra vida cambió, nuestro ministerio cambió y la vida de mi casa cambió de una manera impresionante. Y eso me llevó a comprender la importancia de mantener una vida fresca espiritualmente. De hecho, hoy estamos prácticamente como familia desarrollando una década, ya no solo nacional, sino internacional. Entonces comprendo que aún las cosas más difíciles de la vida, de la mano de Dios, son las mejores oportunidades para los que le creen a Dios. Amén. Quiero que vaya al segundo libro de Samuel, el capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 11 para que entendamos este tema, la bendición de Dios en casa. La bendición de Dios en casa. Y dice el versículo 11. El versículo 11, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11, dice así: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Amén y amén. Una de las cosas que me preocupan seriamente en este tiempo es cómo abunda la maldición en los hogares y cómo estamos observando tragedia tras tragedia. En estos días, en la zona del llano, el suicidio ha aumentado impresionantemente. Y es triste, porque las últimas muertes
prácticamente han dejado consternado a la comunidad y a la sociedad, de tal manera que muchos de los padres que llegan en la noche y abren la puerta de su casa para entrar, encuentran a sus hijos colgados. El penúltimo caso, la hija mayor, adolescente, cogió a su hermanita y le quitó la vida, y luego ella se quitó la vida. Y la última, que fue hace unos días, se quitó la vida. Por eso mañana tenemos una reunión y fui invitado a ser parte de esa reunión para ver qué es lo que está sucediendo y cómo podría, desde donde estoy y lo que hago, ofrecer un apoyo a nivel del gobierno para hacer algo en las casas. Ahora, cuando las cosas suceden fuera de Dios, no me preocupa tanto lo que le sucede a la gente que le dio la espalda a Dios o que no camina con Dios, porque uno está muy claro que el que le da la espalda a Dios, esa es su consecuencia. Lo que me preocupa es que esto mismo esté pasando dentro de los hogares que se suponen que caminan con Dios. Y es ahí donde tenemos que entender: ¿mi casa es una casa de bendición o mi casa es una casa en maldición? Y tenemos que aprender a ser concretos, espiritualmente hablando, y no positivistas. Porque el problema es que el positivismo se nos metió y cada vez que nos preguntan cómo está, la respuesta que damos es más por quedar bien que por ser una realidad. Entonces decimos estar bien. Pero ¿qué es para muchos estar bien? Un falso concepto de bendición. ¿Y en qué consiste ese falso concepto? En creer que porque hay dinero y en todo nos va bien, que Dios está ahí sin ni siquiera detenernos a mirar que el pecado nos está invadiendo. No podemos en ningún momento entonces considerar que la riqueza material es sinónimo de bendición, porque no es cierto. Para que haya una bendición real, sí puedo valorar que nos está yendo bien, pero que Dios hace parte de todo lo que está sucediendo en nuestra vida. Así que nuestra casa tiene que respirar un ambiente de Dios. Hace unos meses me llamó una persona muy importante y no sabía que me seguía. Y me dijo: pastor, ese proyecto suyo de familias, ¿de dónde lo sacó? ¿Por qué lo trazó de la manera como lo trazó? Y le dije: porque lo siento en mi espíritu. Yo siento que mi casa se tiene que convertir en una embajada del reino. Los sueños que Dios me ha mostrado para los años 25, 26, 27 hasta el 30 son sueños en los que Dios me muestra la convulsión global y la crisis de la humanidad. Y lo que me deja ver en el sueño es que las casas de los que estén en este proyecto serán la única esperanza de la humanidad en ese momento. Y me dijo: pastor, ¿usted entendió lo que sucedió en Qatar? Y el hombre me hace una descripción clara de lo de Qatar. Y me dice: pastor, eso es lo que Dios lo puso a hacer a usted. ¿Qué es lo que sucedió en Qatar? Que prácticamente una nación que no es de fútbol compra el mundial. Y compra el mundial con la intención de llevarlo allá. Y luego toman su dinero y lo invierten en hacer unos estadios que prácticamente funcionaron solo para el mundial y que cuando terminó el mundial los desarmaron. La pregunta es: ¿cómo esta gente invierte tanta plata en fútbol si lo que menos le importa a ellos es el fútbol?
El asunto es que cuando uno mira la cultura musulmana, son de los que consideran que el dinero hay que invertirlo en todo aquello que logre llevar a extender la filosofía y todo lo que ellos consideran que hace parte de su cultura de vida. ¿Cuál era el propósito de llevar el mundial y de invertir tanta plata en fútbol? Lograr tener a todas las naciones en Qatar por un tiempo. ¿Y cuál fue la orden? La orden nacional es: mientras los partidos están funcionando, ustedes en cada casa deben llevar a todas estas personas extranjeras, a todas estas personas que están aquí en nuestro país, invítenlos a comer, invítenlos a almorzar, invítenlos a tomar un té. Pero la idea es que cada extranjero que entre por la puerta de la casa de un musulmán tiene que salir de esa casa viendo al Dios de ellos, viendo la cultura de ellos, y ojalá que se convierta en uno de nosotros. A eso se le llama evangelismo agresivo. Y la pregunta es, ¿lo lograron? Lo lograron. Colocaron toda la cultura musulmana en todas las naciones del mundo. ¿Qué es lo que quiero decir? Si esta gente se atrevió a hacer eso, ¿cuánto cree que debemos atrevernos nosotros, que sabemos que Jesucristo es la única verdad y la única esperanza de la tierra? Pero la pregunta es, ¿qué es nuestra casa? ¿Qué es nuestra casa? ¿O en qué se tiene que convertir? Porque lo que veo es que entre más días, lo más crítico es nuestra casa. La pregunta es, ¿por qué la nación está como está? Porque simplemente es la señal de cómo están las casas. Lo que hace una nación son sus familias. Y donde está la crisis más grande es en sus familias. Y es ahí donde se tiene que entrar a trabajar fuertemente. Pero la pregunta es, ¿cómo están las familias? Cada día más destruida. ¿Qué destruye la familia? El mal manejo de las redes, el mal manejo de la tecnología, la mundanalidad, el pecado. Y de hecho tantas cosas que han venido sucediendo, que están sucediendo y que están por suceder, ponen en riesgo la vida y la familia. El pasaje que les acabo de leer o que estuvimos leyendo, su tema central es el arca de Dios. Y el arca de Dios, en la cultura antigua o en la cultura de los judíos, representaba la presencia de Dios. Así que el arca les permitía a ellos saber no solo que Dios estaba con ellos, sino que Dios estaba contra sus enemigos. El arca le ofrecía a ellos la seguridad de que todas las cosas iban bien. Eso representaba. Y nos habla el pasaje en todo el texto de que esa arca estuvo en dos casas. En una de ellas estuvo 20 años y en otra estuvo 90 días. Lo extraño es que no habla nada en la que estuvo 20 años. Y lo otro extraño es que habla demasiado en la que estuvo tan solamente 3 meses. Y la pregunta es, ¿dónde está la diferencia? ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué razón podemos ver que en una temporada el arca de Dios representó la maldición, pero en otra representó la bendición? Y es aquí donde tenemos que entender esto. Mi casa o es de bendición o es de maldición.
¿Y de qué va a depender eso? Número uno, quiero que miremos la casa de Aminadab, porque la casa de Aminadab fue la casa donde el arca estuvo 20 años. Y una de las cosas que me llaman la atención es que en esta casa donde estuvo 20 años, al leer la escritura nos damos cuenta que no sucedió absolutamente nada. Y yo me pregunto, si el arca representaba la presencia de Dios, ¿cómo es que el arca estuvo 20 años en esa casa y no pasó nada? Tanto es el silencio que es como si Dios nunca hubiese estado ahí. Ahora, ¿en la casa de quién estuvo el arca? En la casa de Aminadab. ¿Quién era Aminadab? Un levita de la familia sacerdotal. Y la pregunta es, ¿para qué es formado un levita? ¿Para qué es formado un sacerdote? Si no es para cuidar, para atender, para conservar la presencia de Dios. Así que si había alguien que entendía, que sabía qué era el arca y qué representaba, era él. Sin embargo, estuvo en su casa y por 20 años no pasó sino una sola cosa. ¿Qué fue lo que pasó en 20 años? Usa, que era hijo de Aminadab, el día que David decidió sacar el arca para regresarla a su casa, Usa tocó el arca y cuando tocó el arca, Dios le quitó la vida. No pasó nada bueno en esa casa, pero sí pasó algo malo en esa casa. La pregunta es ¿por qué? Y la pregunta empieza con esto: ¿por qué Usa tocó el arca? Por una sencilla razón: él no sabía que esa arca no se podía tocar. ¿Por qué no sabe que no se puede tocar si creció en la casa de un sacerdote? Por una sencilla razón: nunca le enseñaron qué era el arca ni qué representaba. Por favor, présteme atención a esto. Para cuando el arca llegó a la casa de Aminadab, Usa era un niño. Era un niño. Para cuando el arca la van a sacar, ya es un joven aproximadamente de 20 años. Así que estamos frente a un jovencito que creció con papás no espirituales, sino religiosos, que nunca le enseñaron lo que era el arca y lo que representaba. ¿Por qué razón tenemos el arca en la casa de un sacerdote con un estilo de vida de maldición? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué transcurrió en el tiempo? Dígale al que está a su lado: familiaridad. ¿Qué pasó? La palabra familiaridad tiene un sinónimo cercano que nos ayuda a comprender el tema: costumbre. Si algo le pasó a esta familia, a este hombre, a esta casa, ¿qué fue? Se acostumbraron al arca. Se acostumbraron al arca. Y cuando uno se acostumbra a algo, pierde la esencia de lo que es y lo que representa. Así que con el correr del tiempo, el arca dejó de ser realmente lo que era: la representación de la persona y de la gloria y el poder de Dios. ¿Y en qué se convirtió? Simplemente en un mueble más de la casa.
Así que con el tiempo el arca podría ser tan solamente usado para colocar cualquier vaso, cualquier plato. Ya no tiene el significado. Eso representa que Israel llegó a un tiempo en el que el arca ya no era lo que Dios significa que estableció para ellos. De hecho, antes de llegar a la casa de Aminadab, la nación de Israel, ¿en qué había convertido a Dios? Acuérdense muy bien que ellos estaban en guerra con los filisteos, y estando en guerra peleaban contra los filisteos, y prácticamente Israel perdía la guerra. Así que alguien pensó: estamos perdiendo la guerra porque el arca no está aquí. Así que la mandaron llevar. Elí, con mucho miedo, pero deja llevar el arca. Y cuando el arca llega al lugar de la guerra, hasta el momento han perdido aproximadamente 4,000 personas. Pero cuando el arca llega y empieza la guerra, los judíos entran a ganar la batalla, y al momentico ahora tienen 30,000 muertos. Ellos se quedan pensando: ¿cómo es posible? Cuando no estaba el arca todo está bien, pero ahora el arca y seguimos perdiendo. Sí, Dios tenía que darles una noticia. Dios tenía que darles una lección. ¿Cuál era? Ustedes están convencidos de que yo soy el amuleto de la buena suerte de ustedes. En eso me convirtieron, en un amuleto de la buena suerte. Yo dejé de ser para ustedes el verdadero Dios, y ustedes solo me tienen en cuenta porque yo los bendigo, porque yo los respaldo. Pero ya ustedes no me aman, ya ustedes no me respetan, tan solamente me usan. Y yo pregunto: ¿qué cree que estamos haciendo hoy? ¿Qué cree que están pasando con nosotros hoy? ¿En qué hemos convertido a Dios? En el amuleto de la buena suerte. En el amuleto de la buena suerte. Lo invoco, lo busco. ¿Por qué? Porque lo necesito, no porque lo amo. Somos la generación que no ama a Dios, tan solamente lo usa. Esa es la representación en la casa de Aminadab. Por eso este niño creció en la casa de un padre sacerdotal y nunca supo que esa arca no se podía tocar, y por eso el día que lo tocó cayó muerto. ¿Sabe qué me preocupa? No me preocupa tanto la Agenda 2030. No me preocupa tanto la nueva manera de educación. No me preocupa tanto la inteligencia artificial. No me preocupa tanto el sistema metaverso. No me preocupa tanto la nueva manera de vivir. ¿Qué es lo que me preocupa? Que en las casas ya no estamos enseñando la palabra. Que en las casas ya no estamos enseñando quién es Dios. Nuestros niños están creciendo en una casa donde solamente somos religiosos, pero no estamos enseñando qué es orar, no estamos enseñando quién es Dios, no estamos enseñando qué dice la palabra, no estamos enseñando los valores, no estamos enseñando los principios. Estamos permitiendo que crezcan sin espiritualidad. Cuando hicimos el primer campamento, el alcalde me dice: hagamos el primero. Hicimos el primer campamento de prueba. Llevamos 150 jóvenes y lo único que queríamos buscar es cómo están pensando nuestros jóvenes hoy. Y fue tremendo cuando soltamos todo lo concerniente a Sodoma y Gomorra, que es uno de nuestros segundos materiales, y los pusimos en sus manos. Y empezamos a darnos cuenta cómo la juventud nuestra, de nuestra casa, están de acuerdo con el nuevo modelo mundial. Están de acuerdo con el aborto y con todo lo concerniente.
Pero cuando empezamos a escudriñar con ello las escrituras, ¡pum!, sacudió las mentes de ellos y no habíamos encontrado. Un pastor me dijo: pastor, ¿qué fue lo que enseñaron en el campamento? Porque impresionante, estos muchachos no hacen sino leer la Biblia. ¿Qué hicieron para provocar las ganas de buscar a Dios? Para provocar las ganas de leer la Biblia. Entonces le mostrarles la realidad en aquello que creían que estaban seguros. ¿Por qué nuestros jóvenes están como están? Porque Dios. ¿Sabe qué le dijo un padre de familia a una profesora en estos días? Cuando le dijo: mira, es que su hijo tiene un comportamiento que ustedes tienen que corregir. Y se para el papá y le dice: profesora, ¿para qué cree que le pagan? ¿Y para qué cree que traemos los hijos? Para que los eduque. Y ella le dijo: discúlpeme, papá, pero el plantel educativo no está diseñado para educar hijos. La educación es suya. Usted es el responsable. Usted es el que tiene que enseñarle. Aquí se forman las personas para que un día hagan algo laboral, pero usted es el que les forma todos los valores y los principios. Nuestros niños están creciendo sin Dios. Nuestros niños no saben qué es orar. Nuestros niños no conocen a Dios. ¿Y sabe qué es lo peligroso? Que no conocer a Dios es peligroso para un joven en el tiempo que estamos viviendo. Es necesario entonces entender qué fue lo que pasó aquí. Se acostumbraron al arca. ¿Quiere usted perder algo importante en la vida? Acostúmbrese a eso. No hay otra forma. La mejor forma de perder la esencia, la mejor manera de perder lo más valioso y lo más importante, es acostumbrándome a ello. Yo le pregunto: ¿por qué los hogares se deterioran? ¿Por qué las parejas se separan? Porque terminan acostumbrándose. ¿Sabe? Lucas nos dice acerca de cómo un ángel le dice a José y a María: ustedes van a ser los padres del niño, de Jesús, y prácticamente van a cuidar de él. Y esta pareja, desde el día que le habla el ángel, saben que son los responsables de Cristo. Y me imagino que ellos cuidaban de Jesús, atentos a Jesús. Pero ¿sabe qué dice Lucas? Nos da una tremenda información. Para cuando Jesús tiene 12 años, dice: y como era la costumbre, fueron a la fiesta en Jerusalén, y Jesús se les perdió. Se les perdió. ¿A qué edad se les perdió el hijo? A la misma edad que se le está perdiendo a los padres hoy, a los 12 años. ¿Y por qué estamos perdiendo los hijos en la adolescencia? Por una sencilla razón: un papá y una mamá tan solamente necesitan 12 años para perder la esencia de quién es su hijo, para acostumbrarse tanto a él que el día menos pensado ya lo ha perdido. ¿Por qué razón estamos experimentando esto? Porque dentro de la casa no hay una vida de Dios, no hay una vida dinámica, no hay una vida espiritual. Estamos dentro de la casa, vivimos dentro de la casa, pero de Dios no hay nada. ¿Saben qué se convirtió el cristianismo? En un culto dominical de 2 horas. En un culto dominical. Eso se llama costumbre. Y los cristianos, cuando se acostumbran al cristianismo, pierden a Cristo y no se dan cuenta. Pierden a Cristo y no se dan cuenta. Por eso muchos hogares están como están. Crecen sin temor, crecen sin amor, crecen sin lo esencial para la vida. Por eso tenemos que entender algo. Es necesario
que cambie nuestra actitud frente a Dios. Y si los adultos no cambiamos nuestra actitud frente a Dios, mucho menos nuestros hijos. No trate de que su hijo haga lo que él no ve hacer a usted. La columna vertebral de la educación es el ejemplo. La columna vertebral de la educación es el ejemplo. La mejor manera de plasmar un principio en el corazón de un niño es que el adulto que lo enseña lo demuestre con su propio ejemplo. ¿Aló? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Qué hay dentro de nuestra casa? ¿Qué hay dentro de nuestra familia? ¿Nuestros niños están creciendo en la oración? ¿Nuestros niños están creciendo en la palabra? Le preguntaban al primer ministro israelí: ¿por qué ustedes, que son tan pequeños como nación, son lo más poderoso en la tierra? ¿De dónde viene el poder militar de ustedes? ¿De dónde viene el poder económico de ustedes? ¿De dónde viene esa inteligencia? ¿De dónde viene todo lo que ustedes representan como nación? Y el primer ministro dijo: ¿sabe de dónde viene? De que llevamos 50 años sin mover nuestra educación. Y entonces respondieron: o sea que el secreto de la nación judía, de la nación de Israel, ¿es su educación? Dijo: sí, ese es nuestro secreto. ¿Y en qué consiste la educación de ustedes? Dijo: número uno, que la educación en nuestra cultura es desde niño. Instruye al niño, no al adolescente, en su camino. Número dos, que la educación del niño es en la casa, no en un plantel. Y número tres, que la educación del niño en la casa empieza por su fe. ¿Cuál es nuestro problema en nuestra cultura? Observe cuántos cambios se le han hecho a la educación en Colombia. Todo el tiempo. Y observe no solamente eso, que en la casa ya no hay educación. Que al niño es al que menos le dedicamos tiempo. Y lo que no se le enseña a un niño ya no se le puede plasmar a un ser humano. Porque los primeros 7 años son la base fundamental de todo lo que se quiere que ese niño haga en el futuro. ¿Dónde están creciendo nuestros niños? En todo lugar, menos en la casa, menos con su mamá. Y ahí es donde estamos viendo los vacíos tan profundos que se están levantando en la gente. Y lo otro, que es lo más peligroso, para los padres creen que lo más importante es tener un título universitario y no crecer sabiendo que tiene un Dios que le dijo que iba a ser grande y poderoso. ¿Cuál es el afán de un título? Si la mayoría de los que terminan están colgando el título y dedicándose a otras cosas. Buscan que su hijo tenga una carrera para que gane plata. Le voy a decir esto: el 80% de los que van a una universidad trabajan para el 20% que nunca fueron. Un título es lo que más podría deformar la verdadera identidad de un hijo. Lo que orienta la identidad y el destino de un hijo es que desde pequeño sepa que su papá y su mamá tienen a un Dios grande y poderoso, y que ese mismo Dios que ha provisto para la casa será el proveedor, el protector y el guiador de la vida de ese niño cuando llegue a la edad adulta. De repente,
Cuando David intenta sacar el arca de la casa de Abinadab, se da cuenta que la muerte sigue ahí. Que ya han pasado mucho tiempo, pero la muerte no se detiene. Entonces el arca no está haciendo bendición. ¿Y qué dice David? Mire, paremos esto, que aquí no hay nada de bendición. Y entonces fueron llevar el arca a la casa de Obed-Edom. Y me llama la atención, Obed-Edom abrió su puerta y recibió el arca. Pero yo me quedo pensando en esto. Si usted sabe que esa arca mató 4,000, mató 30,000, mató la casa de Elí, mató una cantidad de gente, y va y golpean a su puerta y le dicen: mire, es que esta arca está trayendo problemas, necesitamos dónde guardarla, ¿no la guarda? ¿Usted qué dice? A ver, ¿dónde están los valientes que abren la puerta? No, quítenme eso de aquí, eso es de mal agüero. Aún por encima de eso que hizo Obed-Edom, abrió las puertas de su casa. Abrió las puertas de su casa. Obed-Edom sabe que el problema no es de Dios. Obed-Edom sabe que el problema es del pueblo. La maldición no viene de Dios. La maldición viene de la desobediencia a sus mandamientos. Pero Dios es bendición. En todo el sentido de la palabra, Dios es bendición. Y entonces, ¿qué hace él? Abre las puertas. Y desde el momento que las abre, usted imagínese cómo Obed-Edom y su casa trataron el arca. La trataron de una manera tan especial que ¿cuánto se necesitó para que la bendición llegara? 90 días. 90 días. Escúcheme, 90 días nomás. Un arca que por 20 años no logró traer nada bueno por causa de la mala actitud de un pueblo y de una familia, ahora en 90 días toda una casa es bendecida por una sencilla razón: esta casa cambió su actitud frente a Dios. Dígale que está a su lado: cambiemos nuestra actitud. Cambiemos nuestra actitud. Abrieron la puerta. ¿Y a qué se dedicaron en esta casa? Escúcheme, el nombre Obed-Edom significa el que le sirve a Dios. Le pregunto, ¿a qué se dedicaron? Mientras el primero olvidó la esencia del arca, ¿a qué se dedicó? A servirle a Dios. A servirle a Dios. Y fue tan linda y maravillosa la actitud de Obed-Edom y su casa que ¿qué dijo Dios? Los voy a bendecir. Los voy a bendecir. Y los bendijo. Los bendijo. Es tan poderosa la bendición que llegó sobre la casa de Obed-Edom que llegó a oídos ¿de quién? Del rey David. El rey David quedó muy preocupado. Demasiadamente preocupado. Él quería regresar el arca, pero no sabía cómo. Entonces David tuvo que correr e ir y buscar en los libros, buscar en las escrituras cuál era la forma correcta de mover el arca. David, al igual que Usa, ignoraban la forma correcta de tratar a Dios. Así que este hombre lo que hace es indagar en los libros y descubre la forma correcta de mover el arca. Yo quiero preguntar en esta mañana, y no me responda el amén positivista, sino el amén sincero. ¿Cuántos quieren en 90 días preparar su casa para que la gloria
la presencia y la bendición de Dios venga a su casa y se quede en su casa para siempre. Pregunto, ¿cómo un arca que prácticamente se convirtió en una maldición y muerte por causa de la mala actitud, ahora en tan solamente 90 días empezó a bendecir una familia? ¿Cuándo es que lograremos ver ese cambio y lograremos ver la gloria de Dios? Número uno, cuando cambiemos la actitud frente a Dios. Pero ¿dónde cambia la actitud frente a Dios? Número dos, cuando regresamos a la palabra. Cuando regresamos a la palabra. Nuestra casa tiene que cambiar. Nuestra familia tiene que cambiar esa actitud. Pero cuando cambia nuestra actitud, cuando dejamos la ignorancia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Qué es lo que no hay en las casas hoy en día? Conocimiento de Dios. ¿Usted quiere un avivamiento? ¿Usted quiere la bendición de Dios? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Diga conmigo, hay que regresar a la palabra. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos. Ahora, yo no le estoy diciendo que ahora compre Biblias, porque si algo abunda en la casa de los evangélicos, ¿qué es? Pero empolvadas. Se acerca un hermano y me dice: pastor, le quiero mostrar mi Biblia. Hay algunos que le falta solo prenderle velador a la Biblia. Mire mi Biblia. ¿Cómo la ve? No, muy bonita. Uy, pero está nuevecita, acabo de comprarla. No, pastor, 5 años con ella. 5 años. Óigame, pero qué Biblia tan buena, qué Biblia que esto, lo otro. Eso pensaba que le iba a responder yo. Mire, pastor, todavía tiene el amarillito, mírelo. ¿Qué piensa de mí con esta Biblia tan bonita? ¿Sabes qué pienso de ti? Que no la lees. Las Biblias no se hicieron para adorar. Las Biblias se hicieron para consultar a Dios, para hablar con Dios, para leer con Dios. Pero muchas Biblias, ¿sabe? Se volvieron en la casa de los cristianos un ornato. Y a muchos hasta me atrevo a pensar que ya colocan vasos de agua encima de ella. Que Dios nos guarde de que la palabra de Dios se vuelva una costumbre entre nosotros. Nunca te acostumbres a ella. Mantén la expectativa de la gloria de Dios a través de ella, porque en la Biblia está el contenido de la voz que más necesitas escuchar en tu diario vivir. Ahora, ¿por qué es tan importante que yo escuche la voz de Dios a través de la palabra? Porque es la única forma que tengo para guiar correctamente a mis hijos. No es un computador el que guía a un hijo, no es un sistema. El que guía al hijo es su padre. ¿Aló? ¿Sabe qué es la herencia de un hijo? La mentalidad de su papá. La mentalidad de su papá. La pregunta es: ¿cómo este muchacho que fue gamín, que fue pandillero? Hoy veníamos en el taxi con el hermano y me acordaba yo, la 19, la 13, por ahí caminaba yo. ¿Cómo este hombre sacó sus hijos adelante y los guió y los tiene donde los tiene? Porque lo primero que aprendí a entender es que en mi casa debe vivir Dios. Lo segundo que entendí, que en mi casa se tenía que levantar un altar de oración. Y lo tercero que empecé a enseñar fue a que en mi casa se ama la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la guía de nuestro destino. Es la guía de nuestro destino.
Me preguntaba alguien: pastor, ¿cómo guió a sus hijos en el matrimonio? ¿Cómo los guió? La palabra. La palabra. No fue el plantel educativo, no fue la universidad. El que me enseñó a levantar una casa bendecida es el que me sacó de las calles y me dijo: yo soy tu Dios. No es la educación de este tiempo, no es el gobierno de este tiempo, no es el sistema de este tiempo. Quien debe educar a mis hijos, quien debe educar a mis hijos soy yo, juntamente con mi esposa, pero alineados a la palabra, a la oración y a la guía del Espíritu Santo de Dios. Vuelva a la palabra, vuelva a la palabra, vuelva a la palabra. Siéntese en las noches a estudiar la palabra con ellos. Tome la expectativa, porque hay gente que dice: pastor, es que yo no entiendo nada. No entiendes porque eres flojo, perezoso para leer. Simplemente porque no tienes expectativas, no tienes hábitos. Y me he sentado con gente: venga para acá, te voy a enseñar por 21 días a leer la Biblia, para que la leas con expectativa, para que la leas con esperanza, para que la leas con fe, para que la leas con sabiduría y para que la leas con este principio: se la tengo que enseñar a mi familia. Vuelva a la palabra, vuelva a las escrituras. En 90 días la actitud cambió, regresaron a la palabra y vino la bendición de Dios. ¿Y qué dijo David? Es hora de volver a traer el arca a mi casa. Cuando llegó David a la casa de Obed-Edom, la bendición de Dios estaba con ellos. Y David dijo: vamos a llevar el arca. Solo que ahora ya sabían algo. ¿Qué era lo que sabían? Dios no es el amuleto de nadie. Eso es falta de respeto. Dios no es mi amuleto, Dios es mi bendición. Amén. Y aquí David dice: vamos a sacar el arca, solo que ahora la va a sacar de la manera correcta. ¿Y qué es lo que lleva David? Número 1, levitas. Hombres que fue los que Dios dijo: en los hombros de ellos cargarán el arca. Número 2, ¿qué llevó? Disposición del corazón para servirle a Dios. Y número 3, entender cómo se movía el arca. ¿Sabe qué dice el texto? Que subieron el arca y ¿cuántos pasos caminaron? ¿Me ayudan con el piano? ¿Cuántos pasos? 6. 6. Del lugar de donde estaba el arca al lugar a donde la iban a llevar. Eso no era cerca, eso no era ir a la esquina. Pero mire cómo David va a llevar el arca. Suben el arca y ahora dice: cuenten 6 pasos. Cuentan los 6 pasos. ¿Y cuál es la orden? Bajen el arca y levanten un altar. Levantan el altar. Maten un cordero. Maten, preparen un sacrificio en honor a Dios. Y mientras el altar arde y quema el sacrificio, ¿qué es lo que hacen alrededor? Cantar y danzar. Termina el culto, que no era 40 minutos. Levantan otra vez el arca, suban el arca. Seguimos. ¿Cuántos pasos? 6 pasos. Vuelva y bájenla. Preparen altar. Hagan sacrificio. Canten. Adoren. ¿Por qué? Porque hoy hemos entendido algo. Dios
no es el amuleto de la buena suerte de nadie. Dios no puede ser tratado como una cosa. Dios no puede ser igual a los demás. Este Dios que permitió ser representado en un arca es el que hizo los cielos y la tierra. Es el que cabalga desde el universo y sostiene toda la creación con su palabra. ¿Cómo se debe tratar al Dios que le dio la vida a usted, al Dios que le dio la vida a sus hijos y al Dios que a pesar de todo hasta el día de hoy los ha traído hasta aquí? ¿Cómo se debe tratar? Yo no puedo tratar a un Dios que me sacó de las calles, a un Dios que me devolvió a mi hijo después de 1 hora de muerto, a un Dios que sacó a mi hijo de ser vegetal y lo levantó, a un Dios que le salvó la vida a mi esposa. Yo no puedo tratar a un Dios que lo ha hecho todo por mí como si fuera la lotería. A este Dios lo tengo que tratar de la mejor manera, porque no hay otro como Él, no hay otro como su nombre, no hay otro como su gloria, no hay nada que se le parezca, no hay nada que se le compare. Él es el único Dios verdadero y está en mi casa, y en casa quiero que viva conmigo. Cambia tu actitud, vuelve a la palabra, pero entiende esto: la presencia de Dios no se lleva a la carrera. No leas la Biblia por competencia. ¿Para qué me sirve a mí aprenderme la Biblia de memoria si nunca le voy a tener temor ni respeto? No leo la Biblia para saber, yo leo la Biblia para conocerlo. Yo leo la Biblia no solo para conocerlo, sino para saber cómo debo vivir. Yo no leo la Biblia solo para saber cómo debo vivir. Yo leo la Biblia para saber cómo guío a mis hijos, para que no tengan que vivir lo que me tocó vivir a mí. Cómo los convierto en mejores personas, cómo los guío, cómo les muestro el diseño de Dios en ellos. Para eso leo la Biblia. Yo no leo la Biblia para entender que soy un religioso que saca 2 horas el día domingo para ir a culto. Yo leo la Biblia para entender que en la vida cristiana el reino de Dios lo vivo en todas partes. El reino de Dios lo vivo en la calle, el reino de Dios lo vivo en el trabajo, el reino de Dios lo vivo en la iglesia, el reino de Dios lo vivo en el empleo, el reino de Dios lo vivo en todas partes. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se llama Dios, y donde está Dios quiero estar yo, y donde estoy yo quiero que esté Dios conmigo. David, alrededor, ¿qué hizo? Número 1, entender que Dios representa un sacrificio en la vida. ¿Y sabe cuál es el sacrificio? Dios no existe para mí, yo existo para Él. Él no existe para bendecirme simplemente, yo soy el que existo para glorificar su nombre. Sacrificio. ¿Por qué nos queremos parecer a los demás? Me decía alguien muy agradecido: pastor, yo quiero bendecirlo, déjeme bendecirlo. Y le dije: ¿cómo me quieres bendecir? Bueno, quiero colocar en tus manos un contrato. Y le dije: dime una cosa, ese contrato que me vas a dar, ¿me lo vas a dar por la vía legal? Pastor, usted sabe que no se puede. Pastor, usted sabe que eso es imposible. Lo abracé y le dije: mira, no te preocupes, que si hay un hombre bendecido en la vida soy yo. A mí no me bendicen los hombres, a mí me bendice el Dios que me llamó. Tú descansa. Pastor, pero ¿cómo le hago? No te preocupes, dime una cosa: si tú me das eso que me vas a dar, ¿me vas a volver a ver con los mismos ojos que me estás mirando? Dijo: no, pues creo que ya no. Exactamente. Le dije: ¿sabes?
Llevo 22 años construyendo este discipulado. Quiero que tú me conozcas a Dios a través de mí. Y no voy a permitir que por algo que viene ilícito dañemos esto. Me abrazó llorando y me dijo: pastor, gracias, gracias, porque todavía hay gente que ama y teme a Dios. Escúcheme, tu bendición y mi bendición no vienen ni del gobierno, ni del trabajo, ni de la familia, ni de los amigos. Tu bendición y mi bendición viene de aquel que nos dio la vida y nos acompaña y está con nosotros todos los días. Eso es lo que le heredas a tus hijos. No te preocupes por una casa, no te preocupes por un carro, no te preocupes por nada de eso. Si viene, que venga por añadidura. Pero herédale tu fe, herédale tu carácter, herédale tu compromiso, herédale tu sinceridad, herédale tus valores, herédale tus principios, herédale lo que eres. Porque si tú le heredas eso, lo habrás preparado para la vida. No le des nada que él no sabe administrar, porque el día que lo tenga en sus manos será la maldición más grande para su vida. ¿Sabe qué debemos heredarle a nuestros hijos? La presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? La presencia de nuestro Dios. Nuestros hijos deben crecer con la presencia de Dios. Deben crecer sabiendo quién es su Dios. ¿Y qué tienen que entender? Número uno, que la vida en el Señor es un sacrificio. Mis hermanos, pecar es muy fácil. Yo no necesito una técnica, una tecnología o una carrera universitaria para pecar. Pecar es de lo más fácil. Marcar la diferencia es un sacrificio. Ellos marcaron la diferencia ese día. David marcó la diferencia ese día. Por eso los cielos se abrieron. Número dos, la presencia de Dios. La presencia de Dios es para adorar. Es para adorar. Adorar no es solo cantar. Adorar es desarrollar un estilo de vida que en el momento que pueda cantar, pueda decir que mi cántico está alineado a lo que yo vivo. Porque no hay algo más hipócrita en la vida que cantemos lo que no estemos viviendo. Me preguntaba un pastor después de que prediqué un tema: pastor, y el tema de Jota, de Elvis Presley, de estas personas que cantaron a Dios, ¿qué piensa de ellos? Y dije: ¿sabe qué pienso? Una, que nunca fue verdad lo que cantaron. O dos, que nunca cantaron lo que Dios quería oír. Mis hermanos, la vida no se basa en cantar. La vida se basa en adorar. Y a su casa y a la mía tiene que volver la adoración. Y la adoración consiste en un estilo de vida. ¿Sabe cuándo empieza la primera nota de la mejor canción en mi diario vivir? Cuando abres los ojos y le dices a Dios: gracias. Ahí empieza la canción. Cuando eres capaz de reconocer que si vives es por Él. Ningún cristiano se puede despertar y no tener el tiempo para decirle a Dios gracias. ¿Y sabes por qué gracias? Porque el primer regalo lo recibes cuando te despiertas. ¿Cuál es el primer regalo? La vida. La vida es un don. ¿Sabe? Esa canción tiene que continuar. ¿Y sabe cuándo debe continuar? Cuando te sientas a desayunar. ¿Y sabe qué dices? Gracias.
Porque si nos podemos comer unos huevos, si nos podemos tomar un chocolate, un jugo, es porque ese Dios que nos ama tanto ha traído a nuestra mesa el alimento. No vengas con el cuento de que es tu trabajo, de que es tu esfuerzo, de que es tu salario. Enséñale a tus hijos que el alimento en la mesa proviene de un Padre celestial y de un Dios que nos lo da todo. Canta, canta, pero que tu cántico sea una adoración. ¿Por qué tanta tristeza, digo yo? Se supone que si en nosotros está Dios, ¿cuál debería ser nuestra vida? ¿Sabe qué dice el texto? Dice que David sacó el arca y la llevó ¿con qué? Con alegría. A ver, voltea a mirar al que está a su lado y diga: deja esa amargura. ¿Sabe quiénes tienen que vivir amargados? Los pecadores que no creen en el Señor y no quieren creer en Él. Los que pecan y no se arrepienten. Pero usted, ¿por qué? ¿Por qué tiene que vivir amargado? ¿Por qué tiene que vivir triste? A ver, quiero que se alegre. Que le dé una noticia para que se alegre. Satanás ha querido acabar con esta iglesia varias veces, y a pesar de que el diablo hasta ha traído gente mala aquí a dañarla, hoy están cumpliendo. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Yo le pregunto: ¿cuántos aquí han estado enfermos de gravedad? ¿Usted nunca se ha preguntado por qué no se murió en la pandemia? ¿No se ha preguntado? Óigame, ¿yo por qué no me morí con tanta gente tan buena que se murió? ¿Cuántos aquí han estado al borde de la muerte? ¿Cuántos aquí el médico dijo ya no vive más? Hágase la pregunta: ¿por qué está aquí? No era por bueno. ¿Por qué está aquí? Porque Dios te ama y tiene planes contigo todavía. Dios tiene planes contigo. Eso es motivo de alegría. Eso es motivo de felicidad. Eso es motivo. Cuando salga de la casa, salga feliz, contento de que Dios va contigo. ¿Qué más dice? No solo que hicieron sacrificio, no solo que cantaron, no solo, escúcheme, no solo que estaban alegres. ¿Sabe qué dice? Que danzaban. ¿Y cómo lo hacía David? Con todas las fuerzas. ¿Cuántos quieren sufrir de depresión? Levánteme la mano. Siga aburrido, siga triste. Pero ¿cuántos quieren ser saludables? ¿Cuántos quieren ser altamente productivos? ¿Cuántas casas quieren ser bendecidas? Alégrate con tu Dios. Cántale a tu Dios. Dánzale a tu Dios. Porque tu Dios no está muerto. Tu Dios está vivo y estará vivo para siempre. Escúcheme, una familia sacerdotal fue la maldición de todo el país, pero otra familia fue su bendición. La casa de Elí maldijo a Israel porque perdió el temor al Señor. Olvidaron la palabra y menospreciaron a Dios. Y por eso tantos años. La nuera de Elí claramente lo dijo cuando dio a luz el hijo. Y mientras se moría lo bautizó y le dijo Icabod, que significa la gloria de Dios se ha ido.
¿Y quién terminó devolviéndole la gloria de Dios a la nación de Israel? Una familia, la casa de Obed Edom, que trató la presencia de Dios de la mejor manera. Y cuando David sacó el arca, ya la bendición de Dios estaba en esa casa. Y ahora la bendición de Dios se dirigía a toda la nación de Israel. Escúcheme, esta generación tomó una decisión: darle la espalda a Dios. Les estoy hablando de la nueva religión. La nueva religión, más que atea, es humanista. Una religión que consiste en decir que no creen en Dios y que si Dios existe, no lo necesitan. Y les hablo proféticamente: esta década será la década de la humillación del humanismo. Será la década de la humillación. Usted lo verá a partir de ahora cómo va en aumento, y usted verá al hombre sin esperanza, sin consuelo. Morirán de hambre, morirán de tristeza, morirán de depresión y serán humillados por su arrogancia. Las calles se llenarán de muertos. Todas las naciones del mundo entrarán en oscuridad porque se han olvidado de Dios. Pero su casa y la mía, que le abrió las puertas a Dios y que le dice a Dios a partir de estos cumpleaños que van a atender su presencia, que van a cantarle, que le van a adorar, que le van a exaltar y que le van a rendir culto día tras día. Su casa y mi casa será la bendición, y en pocos años seremos la única esperanza en las naciones. No serán los gobiernos, no serán las empresas, será la iglesia del Señor Jesucristo, la esperanza de la humanidad. ¿Sabe cuál es mi sueño? Que un día alguien llegue a su casa como llegaron a la casa de Obed Edom y se den cuenta que afuera está la ruina y la maldición, pero en la suya está la gloria de Dios y la bendición. La gloria de Dios y la bendición. Así que los invito a que por los siguientes 90 días abramos la puerta, preparemos nuestra casa y vamos a recibir la gloria de aquel que existe hasta ahora. Y vamos a vivir para Dios. Vamos a vivir para Dios. Y en 10 años vamos a vivir para Dios. Y vamos a levantar nuestros hijos, ya no como prostitutas, drogadictos, homosexuales ni nada. Los vamos a levantar como profetas de Dios, como hombres y mujeres de Dios, como empresarios de Dios, como administradores de la gloria de Dios, y como hombres y mujeres que traerán la gloria de Dios a tantas vidas. A tantas vidas. Así que los invito a que iniciemos desde hoy Proyecto Obed Edom. ¿Sabe qué significa? Mi casa se abre para ti, Señor. No eres mi amuleto, tú eres mi bendición. Colóquese en pie. No eres mi amuleto, tú eres mi bendición. ¿Cuál es tu actitud frente a Dios? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? Y yo quiero que ahí donde están, yo quiero que abrace a su familia. Abraza a tu familia.
con sinceridad revisen su casa. Hace muchos años con mi familia iniciamos Proyecto Obededón. Eso fue una noche. Reuní a mi esposa y a mis hijos y le dijimos: no más hipocresías, no más apariencias. No hay mejor manera de predicar el evangelio que con el testimonio. Nos vamos a ganar esta región. Vamos a levantar el nombre de Cristo en esta región. Y hoy, 26 años después, lo hemos logrado. Pero ¿sabe qué hicimos? Esa noche abrimos la puerta y cambiamos la actitud. No me he olvidado cómo mi hijo mayor me dijo: papá, si va a haber un cambio, que sea de raíz. Papá, yo soy culpable de que hayan cosas piratas en esta casa. Tú no lo has dicho, pero yo no le presto atención. Y hoy tú me has hecho pensar que a Dios hay que respetarlo, hay que amarlo, hay que valorarlo. Papá, voy a quemar todo lo que representa injusticia. Y vi a ese jovencito pararse y sacar todo lo que tenía en su cuarto, lo que tenía, todo lo que le costó con su plata, y le metió candela. Y le dijo a Dios: Dios, voy a enderezar mi camino. Voy a enderezar mi camino. Mi hijo enderezó su casa, cada uno, mi esposa, mi propia vida. Y dijimos: Señor, esta casa es tuya, Señor. Y de aquí en adelante me voy a preocupar por construir con esta familia una casa donde habite Dios y su bendición. Perdóname porque te habíamos usado y lo único que nos importaba era tu bendición. No, yo no quiero tu bendición, yo te quiero a ti. ¿Sabe por qué? Porque aprendí esto: donde está Dios, está su bendición. Dígale a su familia: ¿cómo está nuestra casa? Vamos, ¿cómo está nuestra casa? Y no le tengan miedo. No le tengan miedo a decir la verdad. Un hijo, la esposa, el que quiera, dígale: ¿sabes? Somos muy fríos últimamente. Acuérdate que allá en la casa ni oramos, allá en la casa ni leemos la Biblia. No importa que tengan que revisar, revísenlo. Pero número 2, ¿qué tal? Dígale uno de ustedes: ¿qué tal si empezamos esto? ¿Qué tal si en estos cumpleaños volvemos a la palabra? ¿Qué tal si en estos cumpleaños cambiamos la actitud? ¿Qué tal si en estos cumpleaños renovamos nuestra relación con el Señor desde nuestra casa? Mis amados, denle honor al nombre que llevan: cielos abiertos. Los cielos abiertos no empiezan aquí. Dios no habita en paredes. Cielos abiertos no es un templo. Cielos abiertos es un ministerio de familias. En su casa es donde tiene que empezar todo. Aquí tienen que llegar llenos de Dios. Es desde la casa, desde el lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días que respiramos el ambiente del Señor. Les voy a dar 2 minutos para que en esa conversación le pongan fecha a que todo tiene que cambiar en su casa. Rápido, por favor. Están orando, están hablando. No estamos orando todavía, están hablando. ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿Qué cosas hay que mejorar?
¿Cuántos aquí creen que hay que cambiar cosas? ¿Cuántos aquí creen que necesitamos hacer este plan? Escúcheme. Proyecto Obed-Edom tiene 4 pasos. Número uno, vamos a limpiar nuestra casa de todo pecado y de toda inmundicia. Necesitamos regresar y sentarnos como familia y preguntarnos: ¿qué hay en esta casa que ofende a Dios? ¿Las mentiras? ¿Qué ofende a Dios? Y nos vamos a proponer a escribirlas y a decir: las vamos a sacar. Vamos a limpiar la casa no solo de pecado, vamos a limpiarla de tanta mugre. Cuando hicimos esto el año pasado, muchos me llamaron: pastor, gracias, yo ni me había dado cuenta que la casa se nos estaba cayendo de mugre. Empezaron a mostrarme: pastor, mire la foto, eso verde por allá arriba. Y le dije: ¿sabe qué representaba en el Antiguo Testamento eso? Pecado. Hoy no me voy a poner a decir que representa pecado, pero sí representa un tremendo descuido. Me encantó. Todos se unieron. Les dije: nadie va a pagar por limpiar su casa, porque es muy fácil. No va a pagar. Esta vez va a ser ustedes que limpien la casa. Y cuando la estén limpiando, díganle a Dios: perdónenos, te habíamos descuidado. Porque lo que hay en la casa es el reflejo de lo que somos espiritualmente. Limpiaron sus casas. Algunos de ellos me vinieron y me dijeron: pastor, perdóneme, porque sus neveras estaban llenas de aguardiente, de cerveza. No se habían dado cuenta cuánto habían caído. Porque eso le pasa a una familia que deja de orar, que deja de buscar a Dios. Algunos vinieron con sus hijos: pastor, he alcahueteado a mis hijos. ¿Sabe por qué mató Dios, acabó Dios con la casa de Elí? Porque Elí nunca corrigió a sus hijos. Y eso es pecado gravísimo. ¿Cuántas cosas hay en su casa que ya no usa? ¿Qué hace con eso guardado? Saque lo que no usa y regálelo. ¿Cuántas cosas hay allá en la casa que no usa por una sencilla razón? Ya no sirven. ¿Qué hace con eso? Bote. Saque todo lo que es viejo. No al marido, no a la esposa. Lo que llamamos chécheres. Mi hermano, esa cama que le está diciendo hace rato: sáqueme, porque chirrea por todo lado. Hay sillas que se quejan cuando usted se sienta. ¿Qué hace con eso? Sáquelo. Yo creo en un Dios que renueva. Yo creo en un Dios que hace las cosas nuevas. Mi esposa se alegró cuando le dije: amor, hoy empezamos una etapa nueva, regale todo, que le voy a dar todo nuevo. Oiga, qué alegría. El único problema que tuve fue que la dejé ir sola. No fui con ella. Y cuando me mandaron la cuenta dije: Dios mío, pero ¿qué hice yo? No la dejé ir sola, porque Dios es eterno. ¿A cuántas le gustaría que le cambiaran todo nuevo? Nuevo. Vamos a limpiar la casa del mugre. Vamos a limpiar la casa de pecado. Vamos a limpiar la casa. ¿Cuántos lo van a hacer? Número 2. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso: vamos a colocar la palabra en la casa. Voy a mandar todos los textos bíblicos. Usted va a las casas de nuestras iglesias, cuadros lindísimos que mandaron a pintar los hermanos. Pastor, ¿cómo le parece este texto para la sala? Colocamos un texto para los baños, otro para la sala,
otro para el comedor, otro para las alcobas y otro en la entrada de la casa. Que todo el mundo sepa que aquí hay cristianos, que aquí hay gente que le teme a Dios, que aquí hay gente que le ama a Dios. Uno encuentra casas de cristianos que parece un muladar, que uno dice: ¿quién vive aquí? Vamos a hacer el Qatar espiritual de este tiempo. Vamos a mostrar nuestra cultura de reino. Número 3. ¿Cuál es el tercer paso? Vamos a levantar el altar de la oración. Usted viera a mis nietos de 2 añitos, el más pequeñito, 1 año y medio, arrodillado con sus manos al frente, orando en la forma que lo puede hacer. No espere a que sea adolescente para enseñarle, no lo va a hacer. No espere en un adolescente lo que no le enseñó desde niño. Vamos a levantar el altar. Que nos levantemos en la mañana a orar. Desde luego, para que usted establezca una cultura de oración en la casa, deje la maña de acostarse tarde. En mi casa a las 10 todo el mundo está durmiendo, luces apagadas. Y esta es nuestra oración: gracias, Padre mío, por el día de hoy. Y ahora queremos descansar porque en la mañana tenemos una cita contigo. Hazlo y te garantizo lo que va a pasar. Número 4. Vamos a estudiar 90 días la palabra del Señor. 90 días. Se sientan en familia y comparten el reino de Dios y establezcanlo en su casa. Que cuando el pastor vaya, sienta desde el momento que entra que allí hay algo supremamente especial. No hay algo más lindo que entrar a la casa de un cristiano y uno decir: aquí está Dios. ¿Usted quiere que en su casa se sienta eso? Amén. Escúcheme. Me llamó una secretaria y me dijo: pastor, perdón, no fue una, sí fue una secretaria, pero del hospital. Me dijo: la gerente quiere hablar con usted. Y me la pasó. Me dijo: pastor, ¿cómo está? Soy la gerente del hospital. ¿Hay posibilidad de que usted venga al hospital en esta semana? Y le dije: no sé si pueda, déjeme revisar. ¿Por qué quiere que vaya? Porque la gente de la UCI nos ha pedido estar un tiempo con usted. ¿Y cuál es la razón? Pastor, el día que usted entró a la UCI y oró por los enfermos, no sé qué fue lo que dijo, pero desde ahí no hace la gente sino llorar. Y dicen que desde el día que entró en esa UCI se siente algo. Y la gente quiere que usted explique qué fue lo que pasó. Eso tiene que pasar con usted y con sus hijos en todas partes. Que la gente diga: hay algo en usted, hay algo en su vida. Y nosotros podamos decirle: claro que sí. Lo que hay en mi vida y en mi casa es uno que tiene nombre sobre todo nombre, y que nos hemos dedicado a darle relevancia en nuestras vidas. Porque nuestro Dios no es un amuleto, no es una cosa. Nuestro Dios es la más maravillosa persona. Vamos a estudiar 90 días la palabra. ¿Y qué es lo que quiero que estudien con sus hijos? Todo el libro de Proverbios. ¿Sabes por qué? Porque Proverbios es el libro que le permite a los padres guiar a sus hijos espiritualmente. Ahí están los 5 pasos para guiar a un hijo en su destino. Estúdienla. Y por último, 5, que es lo quinto que quiero que hagan: que como familia
vengan y le digan al pastor: pastor, en estos 90 días como familia le queremos servir a Dios. Y hagan cosas para Dios en estos 5 días. Hagan. Nosotros salimos, ¿sabe qué hicimos nosotros? Nos fuimos como familia a abrir la obra de Villavicencio, a predicar. Hicimos una tarea lindísima con gerentes. Nos la pusimos, dijimos vamos a hacer. Y ahí en mis hijos nacieron cosas lindas. Sírvele a tu Dios, mi hermano. ¿Quieres ver prosperar tu negocio? ¿Quieres ver prosperar tu casa? Sírvele a Dios y lo verás. En el altar de la oración, ¿qué les pido? Diga conmigo: 8 minutos. ¿Qué quiero en 90 días? Que 2 minutos ore él por ella. Toma a tu esposa y mírala de frente y ora por ella. Ora con todo tu corazón. 2 minutos ora ella por él. Ora por tu esposo. Ora con todo el corazón por él. 2 minutos oren ustedes por sus hijos. Suelten la palabra sobre ellos. Declaren la palabra sobre ellos. Pero luego 2 minutos pídanle a sus hijos que oren por ustedes. 8 minutos, ¿es mucho pedir? No es nada. Pero 8 minutos han hecho de mi casa una bendición. 5 pasos. Ahora yo pregunto: ¿hay alguien aquí que está escuchando que está diciendo Dios? Y si hay al menos una familia que diga: pastor, yo sí la quiero hacer, venga al altar con su familia, que lo quiero consagrar para los próximos 90 días. Proyecto Obed Edom en su casa. Y le voy a decir por qué. Porque esto me lo preguntó un parlamentario: pastor, ¿cómo podríamos cambiar la nación? ¿Sabe cuándo? Cuando las familias mejoren. Cuando las familias mejoren. ¿Por dónde empieza la bendición de una nación? Discúlpeme lo que voy a decir, pero la bendición de una nación no empieza por la política, empieza por las familias. Y Dios quiere usar tu familia. La bendición de Israel empezó por la casa de Obed Edom. La tuya será bendición a esta nación. Quiero que tomes a tu familia en tus manos. Quiero que tomes tu familia en tus manos y le diga: Dios, hoy recibimos la palabra y hoy abrimos la puerta a ti. Hoy abrimos la puerta a ti. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, hemos traído la familia al altar. Padre, en este cumpleaños número 23, declaro que cielos abiertos, que es un ministerio de familias, renueva su compromiso. Un compromiso que llevan por tantos años y que no permitimos que se envejezca. Y que no permitimos que pierda la esencia. Señor, tú no eres el amuleto de aquí, tú eres el Dios de la gloria de aquí. Por eso, Padre, todo lo que se ha envejecido, se renueva en esta mañana, porque cielos abiertos continuará adelante, avanzando en el ministerio de la exaltación de la gloria del Dios eterno y la salvación de las familias. En el nombre de Jesús de Nazaret, levanto ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora quiero que usted con su familia levanten una palabra de oración y van a decir: Señor, en estos 90 días van a hacer cosas nuevas. Vamos, empieza a orar. Ora por tu casa. Dile al Señor: te abro las puertas. Si las había cerrado, te las abro. Una vez más, Padre, cambiamos la actitud frente a ti. Cambiamos nuestra actitud frente a ti. Volvemos a la palabra. Volvemos a la oración. Volvemos, Señor.
volvemos, Señor, a servirte con alegría, con adoración, con santificación, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hasta que tu gloria inunde mi interior, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. No quiero que nadie se mueva, siga orando. Pero quiero, antes de la administración sobre ustedes, pedirle con respeto y humildad a las familias pastorales: vengan un momento aquí, por favor. Permítame orar primero por ustedes, las familias ministeriales de aquí de Cielos Abiertos. Ustedes que han entregado su vida para este servicio. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, vengan un poco más acá. Pastor Santiago, gracias por su confianza. Estoy seguro que ustedes son un gran ministerio, y les aseguro que van a empezar a suceder cosas mucho más extraordinarias, porque Dios necesita levantar ministerios con cielos abiertos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendigo la familia ministerial de Cielos Abiertos y declaro que este proyecto Obed Edom hará brillar y hará sentir que lo que se enseña en este altar es la verdad. Permite, Señor, que este ministerio pastoral en estos 90 días sea tocado de manera extraordinaria, porque todo lo que tú quieres hacer con el pueblo lo empiezas con nosotros, y estoy seguro que lo queremos nosotros. Padre, bendigo a mi pastor Santiago junto con su esposa y sus hijos. Gracias por el corazón que le has dado a nuestro pastor. Gracias por el interés y la disposición espiritual. Declaro que su ministerio se mantiene fresco, se mantiene avivado y se mantiene lleno de tu espíritu. Declaro que la revelación de la palabra se hace más profunda a partir de estos cumpleaños, y el nivel de la oración en sus dimensiones crecerá, y toda esta gloria la impartirá en esta nueva generación. Todo este equipo, Señor, hoy lo sellamos con tu espíritu y declaramos, Señor, que son una unidad pastoral, basados en la oración y en la palabra y en la guía del Espíritu, para hacer de las familias bendecidas por Dios. En el nombre de Jesús, yo declaro lo mejor sobre ellos y sobre sus familias y sobre sus ministerios, y declaro que a partir de hoy algo nuevo y glorioso está en ellos, en el nombre de Jesús. Ahora quiero que ustedes me ayuden a orar por las familias. Vaya y crean que Dios ha impartido sobre ustedes cosas tan poderosas que las familias, este ministerio es el ministerio que Dios ha levantado
para traer bendición. Ahora soltamos bendición. Por favor, acompáñenme. Coloquen sus manos sobre las familias. Bendigan la familia. La familia. Obed Edom fue la bendición de Israel. Y hoy, en el nombre de Jesús, somos, Padre, un pueblo que bendice. Bendecimos ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, cada uno de los que están aquí. Los bendecimos con toda bendición en el nombre de Jesús. Soltamos la palabra, soltamos la palabra, soltamos la palabra y declaramos lo mejor de Dios. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Quiero que tome a sus hijos. Abrace a sus hijos ahí. Quiero que los mire. Yo te voy a hacer esta pregunta. Si tu presencia conmigo Hace muchos años, yo no un espíritu inmundo entró a mi casa. quiero llegar, no voy a llegar. Hace muchos años un espíritu inmundo entró a mi casa y me dijo: te voy a quitar a tus hijos. Y fueron suficientes esas palabras de ese demonio para pararme y pelear por ellos. Te voy a preguntar: ¿te vas a dejar a quitar tus hijos? No me mire a mí, mírelos a ellos. ¿Te vas a dejar quitar tus hijos? ¿O te vas a levantar y defender lo que Dios te dio? ¿Qué fue lo que Dios te dio? Una familia. Y a la familia se pelea. No pelea con la familia, se pelea por la familia. Quiero que abraces a tus hijos, a tu esposa y dile cuánto los amo. Vamos, dígale. Dígale palabras bellas, dígale palabras hermosas. ¿Cuánto hace que no le dices a tu esposa algo lindo? Dígale. Dígale algo bello, algo hermoso. A ver, díganle algo lindo a su papá, algo bello a su papá. Después le dice que lo lleve a almorzar, pero ahorita dígale algo lindo, algo precioso. Tomen este momento para decirse en palabras hermosas, palabras bellas. De eso se trata la familia. De que Dios venga a mi casa y la bendiga. Y que nosotros, por causa de la bendición de Dios, bendigamos nuestra nación, bendigamos nuestras familias. Eso
Dígale: te amo, hijo, te amo, hija. Vamos, en el nombre de Jesús. Y ahora termine diciéndole esto: vamos a abrir las puertas a Dios en estos 90 días de manera especial. Vamos a renovar nuestro compromiso con Dios. Vamos a renovar nuestra experiencia con Dios, porque vamos a ser visitados gloriosamente por su bendición. ¿Cuántos creen que los próximos 90 días algo glorioso hará Dios en nuestra casa? ¿Cuántos lo creen? Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén.